¿Alguna vez has perdido todo lo que construiste en un solo día? Daniel Torres tenía todo: éxito, dinero, reconocimiento, hasta que una traición lo dejó en la calle con solo una mochila vieja y ropa gastada. Pero cuando menos lo esperaba, la mujer que había dejado atrás por su ambición apareció frente a él, se arrodilló y le entregó $1000 diciéndole algo que cambiaría su vida para siempre. Comienza de nuevo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un amor que parecía muerto renació de las cenizas más dolorosas. La noche caía sobre Guadalajara y Daniel Torres caminaba por las calles del centro con la mirada perdida en el pavimento. Llevaba 4 días durmiendo en un albergue público en la colonia Analco, compartiendo habitación con otros 15 hombres que, como él, habían perdido todo. Su mochila negra desgastada contenía lo único que le quedaba: 2 camisas arrugadas, un pantalón sucio y una foto vieja de tiempos mejores. Hace apenas 2 semanas era el dueño de una empresa de consultoría financiera con oficinas en Providencia, manejaba un auto importado y cenaba en los mejores restaurantes de la ciudad. Ahora, sus manos temblaban cada vez que intentaba recordar cómo había llegado hasta ahí. El recuerdo de Rodrigo, su socio, firmando documentos falsos a sus espaldas, lo perseguía como una pesadilla constante. Daniel había confiado en él como en un hermano. Le había dado acceso total a las cuentas de la empresa, y Rodrigo usó cada centavo para cubrir deudas de apuestas clandestinas. Cuando los acreedores tocaron la puerta, ya no quedaba nada que salvar. Esa mañana, Daniel se había despertado a las 5:30 en el albergue, con el cuerpo adolorido por el colchón delgado y el ruido constante de los ronquidos a su alrededor. Se lavó la cara con agua fría en el baño compartido, evitando mirarse en el espejo porque ya no reconocía al hombre que lo observaba desde el reflejo. Su barba crecía sin control, tenía ojeras profundas y sus ojos, que antes brillaban con determinación, ahora parecían vacíos y cansados. Salió del albergue cerca de las 6:30, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las banquetas de la avenida Javier Mina. Caminó sin rumbo fijo durante casi 2 horas, sintiendo cómo la ciudad despertaba a su alrededor, mientras él seguía perdido en su propia oscuridad. Pasó frente a una panadería, donde el olor a pan recién horneado le recordó que no había comido nada decente en días. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón raído y encontró apenas 30 pesos arrugados. Compró un bolillo y un café aguado que tomó sentado en la banqueta, observando cómo la gente pasaba apresurada hacia sus trabajos. Las horas transcurrieron lentas y pesadas como piedras sobre su pecho. Daniel intentó buscar trabajo esa tarde, pero cada vez que tocaba la puerta de alguna oficina o negocio, su apariencia desarreglada provocaba miradas de desconfianza inmediata. Una señora en una taquería le ofreció lavar trastes por 100 pesos, pero cuando revisó su celular viejo y vio 3 llamadas perdidas de números desconocidos, el pánico lo invadió nuevamente. Eran cobradores, abogados, gente buscando dinero que él ya no tenía para dar. Apagó el teléfono y lo guardó en el fondo de su mochila, decidiendo que era mejor desaparecer por completo del mundo que había conocido. Regresó al albergue cerca de las 7 de la noche, cuando el cielo de Guadalajara se teñía de naranja y violeta sobre los edificios del horizonte. Se acostó en su catre asignado, el número 18, y cerró los ojos tratando de no pensar en nada. Pero los pensamientos llegaban como olas imparables: su empresa destruida, su reputación arruinada, sus sueños convertidos en cenizas. Esa noche, mientras escuchaba el murmullo de conversaciones ajenas y el llanto lejano de un niño en otro pabellón del albergue, Daniel recordó la última conversación que había tenido con Rodrigo. Fue 3 semanas atrás, en la oficina que compartían en la torre corporativa de Avenida Américas. Rodrigo había llegado nervioso, sudando más de lo normal, evitando el contacto visual directo. «Necesito que firmes estos documentos, Daniel. Es solo un trámite de rutina con el banco», le había dicho con voz temblorosa pero convincente. Daniel firmó sin leer, confiando ciegamente en su socio de 5 años, en el hombre con quien había construido todo desde cero. 2 días después,
un abogado tocó a su puerta con una orden judicial y una lista interminable de deudas que él desconocía por completo. Rodrigo había huido del país, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Daniel perdió la empresa, su departamento, su auto, sus ahorros, perdió todo en cuestión de días, y ahora estaba ahí, en un catre duro y frío, preguntándose si algún día volvería a sentirse humano. La mañana del quinto día llegó con una lluvia ligera que golpeaba el techo de lámina del albergue. Daniel se levantó temprano nuevamente, con los músculos entumecidos y una sensación de vacío en el estómago que ya no sabía si era hambre o desesperación. Recogió su mochila, se despidió con un gesto silencioso del encargado y salió a la calle bajo la llovizna fría de febrero. Caminó hacia la plaza de armas, buscando refugio bajo los portales coloniales donde vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos de artesanías y dulces típicos. Se sentó en una banca de hierro frente a la catedral, observando cómo las palomas picoteaban migas de pan en el suelo mojado. La plaza estaba casi vacía a esa hora, apenas las 8:15 de la mañana, con algunos turistas madrugadores tomando fotos y oficinistas cruzando apresurados hacia sus trabajos. Daniel apoyó la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la derrota aplastarlo cada vez más fuerte. Se preguntó cuánto tiempo más podría resistir así, viviendo sin propósito, sin esperanza, sin nada que lo mantuviera de pie. Pero en ese preciso instante, una figura familiar apareció del otro lado de la calle, y su corazón se detuvo por completo. Daniel levantó la mirada lentamente, sin poder creer lo que sus ojos veían a través de la llovizna matutina. Era Camila, su ex esposa, caminando por la acera opuesta con un paraguas color vino y un abrigo largo que la protegía del frío. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, tal como lo usaba cuando salía temprano a trabajar durante los años que estuvieron casados. Daniel sintió cómo su respiración se aceleraba y su cuerpo entero se tensaba al verla caminar con ese paso firme y decidido que siempre la caracterizó. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que se vieron, el día que firmaron los papeles del divorcio, en un despacho silencioso de la avenida Chapultepec. Ese día, Camila había llorado en silencio mientras él mantenía la mirada fija en los documentos, incapaz de enfrentar el dolor que había causado con su obsesión por el trabajo. Ahora ella estaba ahí, a solo unos metros de distancia, y Daniel no sabía si esconderse o dejarse ver en ese estado deplorable. Su primer instinto fue levantarse y correr en dirección contraria, desaparecer entre las calles antes de que ella pudiera reconocerlo. Pero sus piernas no respondieron, como si el destino lo mantuviera clavado en esa banca oxidada. Camila caminaba distraída, revisando algo en su teléfono celular mientras sostenía el paraguas con la otra mano. Vestía un pantalón de vestir color beige y una blusa color crema bajo el abrigo café oscuro. Su estilo siempre había sido elegante pero sencillo. Daniel recordó las mañanas en que la observaba arreglarse para ir a su trabajo como contadora en una firma de auditoría. Cómo ella siempre encontraba tiempo para prepararle café y desayuno, aunque él apenas lo probaba antes de salir corriendo a sus juntas. Recordó las noches en que llegaba pasadas las 11 o 12, encontrándola dormida en el sofá con la televisión encendida porque había esperado cenar con él. Recordó las fechas importantes que olvidó: cumpleaños, aniversarios, promesas rotas una tras otra. Camila había intentado sostener el matrimonio durante 3 años completos. Había rogado por atención, por tiempo de calidad, por algo más que conversaciones apresuradas entre llamadas de trabajo. Pero Daniel estaba cegado por la ambición, convencido de que construir su imperio empresarial era la forma correcta de amarla y darle seguridad. Nunca entendió que lo único que ella necesitaba era su presencia, hasta que fue demasiado tarde. Ella se detuvo en la esquina, esperando que el semáforo cambiara para cruzar la calle. Daniel podía ver su perfil desde la banca donde estaba sentado, y algo en su pecho se apretó dolorosamente. Camila seguía siendo hermosa, con esa belleza serena y natural que nunca necesitó maquillaje excesivo ni joyas llamativas.
Sus ojos color miel brillaban incluso bajo la luz gris de la mañana lluviosa, y su piel morena clara parecía suave como siempre la recordaba. Daniel bajó la mirada hacia sus propias manos sucias, sus uñas descuidadas, su ropa manchada y arrugada. Se tocó la barba crecida y sintió vergüenza recorrerlo como fuego líquido. ¿Qué pensaría ella si lo viera así? ¿Qué diría la mujer que alguna vez creyó en él, que lo apoyó cuando no tenía nada, que celebró cada uno de sus logros como si fueran propios? El semáforo cambió a verde y Camila comenzó a cruzar la calle, acercándose cada vez más hacia la plaza donde Daniel permanecía paralizado. Él quiso gritar, quiso correr, quiso volverse invisible, pero su cuerpo simplemente no respondía a ninguna orden de su mente aterrada. Camila llegó al otro lado de la calle y guardó su teléfono en la bolsa grande que llevaba colgada del hombro. Caminó unos pasos más y entonces, como si una fuerza invisible la obligara a mirar en esa dirección, giró la cabeza hacia la banca donde Daniel estaba sentado. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo y Daniel vio cómo la expresión de ella cambiaba de la calma a la confusión total. Camila frunció el ceño, entrecerró los ojos tratando de enfocar mejor a través de la llovizna y dio un paso hacia adelante sin apartar la mirada de él. Daniel vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Sus ojos se abrieron enormemente, su boca se entreabrió en un gesto de sorpresa absoluta y el paraguas casi se le cae de las manos temblorosas. «¿Daniel?», susurró ella, aunque él no pudo escuchar su voz desde la distancia, solo pudo leer su nombre en el movimiento de sus labios. Camila se quedó congelada en medio de la acera, bajo la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza, mirando al hombre que alguna vez fue su esposo, como si estuviera viendo un fantasma salido de sus peores pesadillas. El tiempo pareció detenerse por completo en ese instante interminable. Daniel y Camila se miraban fijamente desde sus posiciones opuestas, separados por apenas 10 metros de distancia, pero por un abismo de dolor, recuerdos y palabras nunca dichas. Ella dio otro paso hacia adelante, luego otro y otro más, acercándose lentamente como si temiera que él desapareciera si se movía demasiado rápido. Daniel notó las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos de Camila, mezclándose con las gotas de lluvia que salpicaban su rostro. Él quiso hablar, quiso explicarle todo, quiso pedirle perdón por cada momento que la dejó sola, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta seca. Camila finalmente llegó hasta la banca, dejó caer el paraguas al suelo sin importarle y se arrodilló frente a él sobre el pavimento mojado. Levantó una mano temblorosa y la acercó al rostro de Daniel, tocando suavemente su mejilla cubierta de barba con los dedos fríos. «¿Qué te pasó, Daniel?», preguntó ella con la voz quebrada por la emoción y la incredulidad. «¿Qué te hicieron?». Y en ese momento, Daniel comprendió que enfrentar a Camila en ese estado sería más difícil que perderlo todo. Daniel sintió cómo las lágrimas comenzaban a quemar sus ojos mientras Camila permanecía arrodillada frente a él, esperando una respuesta que él no sabía cómo dar. La lluvia caía más fuerte ahora, empapándolos a ambos, pero ninguno parecía notarlo realmente. Él tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo enorme en la garganta que amenazaba con ahogarlo si intentaba hablar. «Perdí todo, Camila», logró decir finalmente con voz ronca y quebrada. «Mi socio, Rodrigo, me traicionó. Firmé documentos sin leer, confié en él como un tonto, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde». Camila cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Ella recordó perfectamente a Rodrigo, el hombre alegre y carismático que Daniel había contratado hace 5 años, aquel que siempre los invitaba a cenar y les traía regalos en Navidad. Nunca imaginó que detrás de esa sonrisa amable se escondía alguien capaz de destruir completamente la vida de su mejor amigo y socio. «¿Cuándo pasó todo esto?», preguntó Camila, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano mientras trataba de mantener la compostura. Daniel bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, incapaz de sostener el peso de los ojos de ella sobre él. «Hace casi un mes»,
Perdí la empresa, el departamento, el auto. Todo se fue en cuestión de días. Los abogados, los acreedores, todos vinieron a cobrar deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Su voz se quebraba con cada palabra, y Camila podía sentir el dolor profundo que emanaba de cada sílaba pronunciada. Ella extendió la mano y tomó una de las manos sucias de Daniel entre las suyas, apretándola con fuerza como si quisiera transmitirle algo de la fortaleza que él había perdido. «¿Dónde has estado durmiendo?», preguntó con suavidad, aunque ya conocía la respuesta solo con mirar su apariencia descuidada. Daniel levantó la vista lentamente, encontrando los ojos color miel de Camila llenos de preocupación genuina. «En el albergue de la colonia Analco. Es lo único que pude conseguir». El silencio que siguió fue pesado y doloroso, roto solamente por el sonido constante de la lluvia golpeando el pavimento. Camila se sentó en la banca junto a Daniel, sin importarle que su abrigo caro se mojara o que su ropa de trabajo se arruinara por completo. Permanecieron así durante varios minutos, en silencio, escuchando la lluvia y el murmullo distante de la ciudad que seguía su ritmo indiferente a su drama personal. Ella recordó la última vez que estuvieron juntos antes del divorcio, aquella noche terrible en que finalmente le dijo que no podía más con la soledad del matrimonio. Daniel había llegado a casa pasadas las 2 de la madrugada, oliendo a café y cansancio, encontrándola despierta en la sala con una maleta ya preparada. «Te amo, Daniel, pero ya no puedo seguir siendo invisible en tu vida», le había dicho con lágrimas corriendo por su rostro. Él había intentado abrazarla, prometerle que cambiaría, pero ambos sabían que era demasiado tarde para promesas vacías. Camila se había mudado con su hermana mayor en la colonia Chapalita, y durante 6 meses intentaron arreglar las cosas con terapia de pareja, pero Daniel seguía llegando tarde o cancelando las sesiones por juntas importantes. El divorcio se finalizó un martes lluvioso de abril, muy parecido a esta mañana gris. «¿Recuerdas nuestro primer departamento?», preguntó Camila de repente, rompiendo el silencio con una pregunta que tomó a Daniel por sorpresa. Él asintió lentamente, sintiendo una punzada de nostalgia atravesar su pecho. Era un lugar pequeño en la colonia americana, con una cocina diminuta y un baño que siempre tenía problemas con el agua caliente. Camila sonrió apenas, una sonrisa triste y melancólica que no llegó completamente a sus ojos. Pero éramos felices ahí. Cenábamos juntos todas las noches, veíamos películas los domingos, caminábamos al mercado los sábados por la mañana para comprar frutas y verduras frescas. Daniel cerró los ojos, permitiéndose recordar esos días simples cuando todo lo que necesitaban era la compañía del otro. «Yo arruiné todo eso», murmuró con voz apenas audible. «Me obsesioné con crecer, con tener más, con demostrarle al mundo que yo podía lograrlo todo. Y en el proceso te perdí a ti, que eras lo único que realmente importaba». Camila sintió cómo su corazón se partía nuevamente al escuchar esas palabras que había esperado oír durante tanto tiempo. Pero ahora llegaban tarde, demasiado tarde, cuando ya todo estaba roto. «No fue solo tu culpa», dijo Camila suavemente, sorprendiendo a Daniel con sus palabras. «Yo también pude haber hecho más, pude haber sido más clara con lo que necesitaba en lugar de esperar que lo adivinaras. Nos perdimos el uno al otro poco a poco, y cuando quisimos darnos cuenta, ya era imposible encontrar el camino de regreso». Daniel la miró con asombro, sin poder creer la generosidad de sus palabras después de todo el daño que él le había causado. Camila se puso de pie lentamente, sacudiendo el agua de su abrigo empapado y recogiendo su paraguas del suelo. «Tengo que ir a trabajar, llego tarde», dijo mirando su reloj de pulsera que marcaba las 9:05 de la mañana. Daniel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y decepción al mismo tiempo, sin saber exactamente qué había esperado de este encuentro inesperado. Camila dio 2 pasos alejándose de la banca, pero entonces se detuvo abruptamente, como si una idea poderosa hubiera cruzado su mente en ese preciso instante. Se dio la vuelta para mirarlo nuevamente, con una expresión en su rostro que Daniel no lograba descifrar por completo. Y entonces ella hizo algo que cambiaría todo para siempre.
Camila caminó de regreso hacia la banca con pasos decididos. Abrió su bolsa grande de piel café y comenzó a buscar algo en su interior con manos ligeramente temblorosas. Daniel la observaba confundido, sin entender qué estaba haciendo ni qué pretendía encontrar en ese momento. Ella sacó una cartera pequeña color vino, la abrió y extrajo un sobre blanco doblado que guardaba cuidadosamente en uno de los compartimentos internos. Sus dedos temblaban mientras sostenía el sobre, y por un momento pareció dudar de lo que estaba a punto de hacer. Pero entonces respiró profundo, se arrodilló nuevamente frente a Daniel y colocó el sobre en las manos sucias de él, cerrando los dedos de él alrededor del papel con firmeza. «Ábrelo», dijo con voz suave pero firme. Daniel miró el sobre con desconfianza y confusión. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo correctamente. Lo abrió con cuidado y sus ojos se abrieron enormemente cuando vio el contenido. Billetes de $100 perfectamente doblados que sumaban exactamente $1000. Su boca se abrió en shock absoluto, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto, Camila?», preguntó Daniel con voz apenas perceptible, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Ella se secó las lágrimas que habían vuelto a brotar de sus ojos, manteniendo la mirada fija en él, con una determinación que él reconocía muy bien. «Son mis ahorros de un año completo de trabajo. Iba camino al banco justo ahora para depositarlos en mi cuenta de ahorro para emergencias». Daniel negó con la cabeza violentamente, intentando devolverle el sobre con manos desesperadas. «No, no puedo aceptar esto. Es tu dinero, son tus ahorros. Tú trabajaste durísimo para juntar esto». Pero Camila empujó suavemente sus manos de regreso hacia él, negándose a tomar el sobre de vuelta. «Escúchame bien, Daniel Torres», dijo con voz firme y ojos brillantes por las lágrimas. «No me importa lo que pasó entre nosotros en el pasado. No me importan las noches solas, las cenas frías, los aniversarios olvidados. Eso ya quedó atrás y no sirve de nada seguir cargando ese peso». Su voz se quebraba, pero continuaba hablando con determinación inquebrantable. «Lo que veo ahora es a un hombre bueno que cayó en desgracia por confiar en la persona equivocada. Y no voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo te hundes más». Daniel sentía cómo las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos, rodando por sus mejillas sin control alguno. Hacía semanas que no lloraba. Se había obligado a mantenerse fuerte, a no derrumbarse completamente. Pero las palabras de Camila rompieron todas las barreras que había construido alrededor de su corazón destrozado. «No merezco esto», murmuró entre sollozos. «No merezco tu bondad después de todo lo que te hice pasar». Camila tomó el rostro de Daniel entre sus manos con suavidad, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Daniel. Todos tropezamos, caemos y perdemos el camino en algún momento de nuestras vidas». Su voz era suave, pero llena de convicción profunda. «Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces encuentras la fuerza para levantarte y seguir adelante». Daniel nunca había visto esta faceta de Camila, esta fortaleza increíble que emanaba de cada palabra que pronunciaba. Durante su matrimonio él siempre había sido el fuerte, el que tomaba las decisiones importantes, el que sostenía todo sobre sus hombros. Ahora los papeles se habían invertido completamente, y era ella quien le ofrecía la mano para sacarlo del abismo. «Usa este dinero para conseguir un cuarto digno, ropa limpia, comida decente», continuó Camila, limpiando las lágrimas del rostro de Daniel con sus pulgares. «Arréglate, búscate un trabajo, reconstruye tu vida paso a paso. Sé que puedes hacerlo porque te conozco, Daniel. Conozco al hombre brillante y trabajador que eres cuando te lo propones». Ella hizo una pausa, respirando profundo antes de decir las palabras que habían estado formándose en su corazón desde el momento en que lo reconoció sentado en esa banca. «No importa el pasado que compartimos, no importa el dolor que nos causamos mutuamente. En este momento lo único que importa es que tienes la oportunidad de comenzar de nuevo». Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Y yo creo en ti, Daniel. Siempre he creído en ti, incluso cuando tú dejaste de creer en ti mismo.
Daniel apretó el sobre contra su pecho, sintiéndose completamente abrumado por la generosidad inexplicable de esta mujer extraordinaria. No encontraba palabras suficientes para expresar la gratitud, el asombro, la confusión y el amor que sentía en ese momento caótico. Camila se puso de pie nuevamente, ajustándose el abrigo mojado y recogiendo su paraguas del suelo por segunda vez. «Tengo que irme ya o mi jefe me va a matar», dijo con una pequeña sonrisa que intentaba aligerar el peso emocional del momento. Daniel también se levantó torpemente de la banca, sosteniendo el sobre con ambas manos como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Camila, yo no sé qué decir», balbuceó con voz entrecortada. «No tengo cómo agradecerte esto». Ella negó con la cabeza suavemente, dando un paso hacia atrás. «No me agradezcas nada. Solo prométeme una cosa. Promete que vas a luchar, que vas a levantarte y que no vas a permitir que esta situación te destruya por completo». Daniel asintió con fuerza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Te lo prometo», dijo con voz firme, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a despertar nuevamente después de semanas de oscuridad total. Camila le dedicó una última mirada llena de significado, una mirada que contenía años de historia compartida, amor perdido y esperanza renovada. Entonces se alejó bajo la lluvia, dejando a Daniel solo con $1000 en las manos y un fuego recién encendido en su corazón roto. Daniel permaneció de pie bajo la lluvia durante varios minutos, después de que Camila desapareció entre la multitud de la mañana, sosteniendo el sobre blanco contra su pecho, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. La gente pasaba a su alrededor con paraguas y prisas. Nadie se fijaba en el hombre desarreglado que lloraba en medio de la plaza de armas. Él miró el sobre una vez más, abrió la solapa y contó los billetes con dedos temblorosos. 10 billetes de $100, $1000 exactos, más dinero del que había visto en sus manos durante el último mes. Pensó en Camila trabajando largas horas en esa firma de auditoría, ahorrando peso por peso durante 12 meses completos, guardando cada centavo con disciplina para tener un colchón de emergencia. Y ella acababa de entregárselo todo a él, al hombre que la había abandonado emocionalmente durante años, al ex esposo que había priorizado reuniones de negocios sobre cenas románticas y contratos sobre conversaciones significativas. La culpa y la gratitud se mezclaban en su pecho, creando una emoción tan poderosa que apenas podía respirar. Guardó el sobre dentro de su mochila con cuidado extremo, asegurándose de colocarlo en el compartimento más seguro y cerrar bien el cierre. La primera decisión que tomó fue clara y urgente. Necesitaba un lugar para vivir que no fuera el albergue público. Daniel caminó bajo la lluvia hacia la colonia Artesanos, un barrio humilde pero seguro que conocía porque había trabajado con algunos clientes de esa zona años atrás. Tocó puertas de varias casas con letreros de «Se renta cuarto», recibiendo miradas desconfiadas por su apariencia descuidada, hasta que finalmente una señora mayor llamada Guadalupe aceptó rentarle una habitación pequeña en la planta alta de su casa. «Son $1500 al mes, incluye agua y luz, pero no cocina propia», explicó la señora con voz amable pero firme. Daniel hizo cuentas mentales rápidas. $1000 equivalían aproximadamente a 17,000 pesos mexicanos en ese momento. Con 1,500 para el cuarto, le quedarían 15,500 para comida, ropa y transporte mientras buscaba trabajo. Aceptó de inmediato, pagó el primer mes por adelantado y recibió una llave oxidada que pesaba como oro en su mano. La habitación medía apenas 3 metros por 3 metros. Tenía una cama individual con colchón delgado, un pequeño ropero de madera vieja y una ventana que daba hacia el patio trasero donde la señora Guadalupe criaba gallinas. Esa misma tarde, Daniel fue al mercado de la colonia y compró lo esencial con extremo cuidado en cada peso gastado. 2 pantalones de mezclilla sencillos, 3 camisas de algodón, ropa interior nueva, calcetines, un par de tenis económicos pero decentes y artículos de higiene personal. Gastó 800 pesos en total, regateando con los vendedores y buscando las mejores ofertas posibles.
De regreso en su cuarto, se bañó en el pequeño baño compartido del pasillo, usando agua tibia y jabón que olía a lavanda, tallándose la piel hasta dejarla roja y limpia. Se afeitó la barba crecida con una navaja desechable que compró en la tienda de la esquina, revelando nuevamente el rostro que no había visto en semanas. Cuando se miró en el espejo empañado del baño, reconoció vagamente al hombre que solía ser. Aún tenía ojeras profundas y había perdido peso notablemente, pero al menos volvía a parecerse a un ser humano digno. Se vistió con ropa limpia, peinó su cabello todavía húmedo hacia atrás y respiró profundo, sintiendo cómo la dignidad comenzaba a regresar a su vida, centímetro a centímetro. Por primera vez en semanas, Daniel sintió algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, despertó temprano con el canto de las gallinas de la señora Guadalupe resonando desde el patio. Eran las 6 de la mañana y el sol apenas comenzaba a iluminar Guadalajara con tonos dorados sobre los techos de las casas. Daniel se vistió con una de sus camisas nuevas, color gris claro, y uno de los pantalones de mezclilla. Se peinó cuidadosamente y salió a buscar trabajo con una determinación que había olvidado que poseía. Recorrió la avenida Federalismo, entrando a restaurantes, talleres mecánicos, tiendas de abarrotes y oficinas pequeñas, preguntando si necesitaban empleados. Muchos lo rechazaron educadamente, otros ni siquiera le permitieron terminar de explicar su situación, pero cerca del mediodía encontró una taquería familiar llamada El Buen Sabor, cuyo dueño, un hombre corpulento llamado Roberto, necesitaba ayuda urgente en la cocina. Pagas son 2,000 pesos a la semana. Trabajas de martes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tienes derecho a comida y un día libre que es el lunes, explicó Roberto mientras limpiaba la plancha con un trapo grasoso. Daniel aceptó sin pensarlo 2 veces, agradeciendo la oportunidad con humildad genuina. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día y llene tu corazón de esperanza. El trabajo en la taquería era físicamente agotador, pero mentalmente liberador para Daniel. Pasaba horas lavando trastes enormes con agua hirviendo, limpiando mesas pegajosas, barriendo el piso y ayudando a preparar ingredientes para los tacos que Roberto hacía con maestría increíble. Sus manos, que alguna vez solo firmaron documentos y teclearon en computadoras costosas, ahora pelaban cebollas hasta llorar, cortaban cilantro hasta que los dedos le dolían y cargaban costales de 20 kilos de tortillas desde el depósito. Roberto era un jefe exigente pero justo, le enseñaba con paciencia y lo corregía cuando cometía errores sin humillarlo frente a los demás empleados. Al final de la primera semana, Daniel recibió su sobre con 2,000 pesos en billetes arrugados y sintió un orgullo profundo que no había experimentado ni siquiera cuando cerraba contratos millonarios en su antigua empresa. Ese dinero representaba sudor honesto, esfuerzo real, dignidad recuperada peso por peso. Guardó la mitad para gastos de la semana siguiente y usó la otra mitad para comprar algunos productos de despensa que almacenó cuidadosamente en su pequeño cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel dormía tranquilo sabiendo que estaba construyendo algo nuevo desde los cimientos más básicos. Las semanas transcurrieron con una rutina simple, pero significativa que llenaba los días de Daniel con propósito renovado. Cada mañana despertaba a las 6, se duchaba en el baño compartido, desayunaba algo ligero que preparaba con el pequeño calentador eléctrico que la señora Guadalupe le permitió usar, y caminaba 30 minutos hasta la taquería, donde llegaba siempre 15 minutos antes de su hora de entrada. Roberto notó rápidamente la dedicación de su nuevo empleado y comenzó a confiarle tareas más importantes, como manejar la caja registradora durante las horas pico y atender directamente a los clientes habituales que empezaron a reconocerlo y saludarlo con amabilidad. Daniel aprendió los nombres de los clientes frecuentes. Don Armando el albañil, que siempre pedía 5 tacos de suadero con extra salsa verde. Doña Esperanza, la maestra de primaria que almorzaba ahí cada miércoles y jueves. Los estudiantes universitarios que llegaban en grupos ruidosos después de las 7 de la noche. Cada interacción, por simple que fuera, le recordaba que seguía siendo parte de la humanidad,
que podía contribuir con algo valioso, aunque fuera solo servir tacos con una sonrisa genuina. Al terminar su jornada cada noche, regresaba caminando a su cuarto bajo las estrellas de Guadalajara, agotado físicamente, pero satisfecho emocionalmente de una forma que nunca había experimentado en sus años de éxito empresarial. Durante esas semanas de reconstrucción gradual, Daniel pensaba constantemente en Camila. Su imagen aparecía en su mente en los momentos más inesperados, mientras lavaba trastes bajo el agua caliente, mientras barría el piso de la taquería, mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo nocturno. Recordaba la forma en que ella se había arrodillado frente a él bajo la lluvia, cómo había colocado sus ahorros de todo un año en sus manos temblorosas sin pensarlo dos veces, cómo había creído en él cuando ni siquiera él mismo creía en su propia capacidad de recuperarse. Quería buscarla, quería contarle que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho, que estaba luchando y levantándose paso a paso como ella le había pedido. Pero algo lo detenía cada vez que consideraba la posibilidad de aparecer en su vida nuevamente: el miedo. Temía que ella hubiera hecho ese gesto de generosidad simplemente por compasión hacia un ex esposo caído en desgracia, no porque sintiera algo más profundo. Temía que aparecer ante ella ahora, cuando todavía era solo un lavaplatos en una taquería humilde, pareciera desesperado o interesado. Decidió esperar, darle más tiempo a su recuperación, demostrarle con hechos concretos que su fe en él no había sido mal depositada. Pero el destino tenía otros planes que ninguno de los dos podía anticipar. Una tarde de viernes, cerca de las 3, la taquería estaba casi vacía porque era el hueco entre el almuerzo y la cena. Daniel limpiaba las mesas con un trapo húmedo mientras Roberto revisaba el inventario en la cocina. La puerta de entrada se abrió con el sonido característico de las campanillas que colgaban del marco, y Daniel levantó la vista automáticamente para saludar al nuevo cliente con la frase que ya había repetido cientos de veces: «Bienvenido a El Buen Sabor. ¿Qué se le antoja hoy?». Pero las palabras murieron en su garganta cuando vio quién acababa de entrar. Era Camila, vestida con ropa casual de fin de semana, jeans oscuros, una blusa color durazno y sandalias cómodas, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros en ondas naturales. Ella también se quedó congelada en la entrada, con los ojos abiertos enormemente y la boca ligeramente entreabierta en expresión de sorpresa total. Durante varios segundos que parecieron eternos, ambos simplemente se miraron sin decir nada, sin moverse, procesando la improbabilidad absoluta de ese encuentro casual. El trapo resbaló de las manos de Daniel y cayó al piso con un sonido húmedo que rompió el hechizo del momento. «¿Daniel?», preguntó Camila, dando un paso vacilante hacia adelante, como si necesitara confirmar que realmente era él quien estaba parado frente a ella con uniforme de trabajo y delantal manchado. Él asintió lentamente, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo desde donde estaba. «Camila, yo trabajo aquí», logró decir con voz entrecortada, señalando torpemente alrededor de la taquería, como si necesitara explicar lo obvio. Ella caminó más cerca, estudiando su rostro con atención intensa, notando los cambios que las últimas semanas habían traído. Había ganado un poco del peso perdido, sus ojos ya no lucían tan hundidos y cansados, su piel tenía mejor color y su postura era más erguida y confiada. «Te ves diferente», dijo suavemente, y Daniel detectó algo en su tono que no podía identificar completamente. «Te ves mejor». Roberto salió de la cocina en ese momento, limpiándose las manos en su delantal y saludando a Camila con su amabilidad característica. «Buenas tardes, señorita. ¿Qué le puedo ofrecer?». Camila apartó la mirada de Daniel por un momento, ordenó 3 tacos de pastor y un agua de horchata, y luego volvió a mirarlo directamente. «¿Podemos hablar cuando termines tu turno?», preguntó con voz cargada de significado. Daniel sintió cómo su respiración se aceleraba y sus manos comenzaban a sudar nerviosamente. «Salgo a las 9», respondió tratando de mantener la voz firme. Camila asintió, pagó su cuenta y se sentó en una de las mesas cerca de la ventana, donde podía observarlo mientras él continuaba con sus tareas.
Daniel servía su orden con manos ligeramente temblorosas, consciente de cada movimiento que hacía bajo la mirada atenta de ella. Camila comió lentamente, sin apartar los ojos de él durante mucho tiempo, estudiándolo como si estuviera descubriendo a una persona completamente nueva. Cuando terminó de comer, permaneció sentada en la mesa, sacó su teléfono e hizo como que revisaba mensajes, pero en realidad solo observaba a Daniel interactuar con otros clientes que iban llegando conforme avanzaba la tarde. Vio cómo él sonreía genuinamente mientras tomaba órdenes, cómo bromeaba con don Armando sobre el resultado del partido de fútbol, cómo limpiaba las mesas con cuidado meticuloso. Este no era el Daniel obsesionado con el trabajo que ella recordaba, el hombre que siempre estaba estresado y distraído pensando en su próxima junta importante. Este era alguien diferente, alguien más presente, más humano, más real. Y Camila sintió cómo algo dormido en su corazón comenzaba a despertar nuevamente. Las horas hasta las 9 de la noche pasaron con una lentitud tortuosa para Daniel. Cada minuto se sentía como una eternidad mientras él atendía mesas, limpiaba platos y trataba de concentrarse en sus tareas sin que su mente volara constantemente hacia la mujer que esperaba pacientemente en la mesa junto a la ventana. Camila había pedido un café cerca de las 7, luego otro cerca de las 8, claramente decidida a quedarse hasta que su turno terminara. Roberto notó la tensión extraña en su empleado y le lanzó miradas curiosas, pero no hizo preguntas, respetando la privacidad de Daniel con la sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente. Finalmente, cuando el reloj marcó las 9 en punto, Daniel se quitó el delantal con manos nerviosas, se lavó la cara y las manos en el baño pequeño de la taquería y salió a encontrarse con Camila, que ya estaba de pie, esperándolo junto a la puerta. «¿Quieres que caminemos un rato?», preguntó ella con suavidad. Daniel asintió, incapaz de articular palabras coherentes por el nudo de nervios que tenía en la garganta. Salieron juntos a la calle iluminada por faroles amarillentos y comenzaron a caminar sin rumbo fijo por las banquetas de la colonia. Caminaron en silencio durante varios minutos, escuchando el murmullo distante del tráfico y el ladrido ocasional de perros callejeros. Finalmente, Camila fue quien rompió el silencio con voz suave pero directa. «No esperaba encontrarte trabajando en una taquería. Cuando te di ese dinero hace 6 semanas, pensé que tal vez intentarías reconectarte con antiguos clientes o buscar algo en tu área profesional». Daniel metió las manos en los bolsillos de su pantalón, mirando hacia el suelo mientras caminaba. «Lo intenté al principio. Hice algunas llamadas, envié mensajes, pero todos me cerraron las puertas. Mi reputación quedó destruida después de lo que pasó con Rodrigo. La gente pensaba que yo también estaba involucrado en el fraude, que sabía lo que él estaba haciendo». Su voz se llenó de amargura al recordar esos primeros días de rechazo constante. «Entonces decidí empezar desde abajo, aceptar el primer trabajo honesto que apareciera, sin importar qué tan diferente fuera de lo que hacía antes». Camila asintió comprensivamente, admirando la humildad que esas palabras reflejaban. «¿Y cómo te sientes trabajando ahí?», preguntó con genuina curiosidad. Daniel se detuvo en medio de la banqueta, pensando cuidadosamente su respuesta antes de hablar. «Me siento vivo», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad cruda de sus palabras. «Sé que suena extraño viniendo de alguien que perdió todo, pero trabajar en esa taquería me ha enseñado más sobre el valor real del esfuerzo que todos mis años como empresario». Camila lo escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, permitiéndole expresar pensamientos que claramente necesitaba compartir. «Cuando tenía mi empresa, medía mi éxito en cifras, contratos cerrados, ganancias mensuales, clientes nuevos. Nunca me detuve a pensar si realmente era feliz o si estaba construyendo algo significativo más allá del dinero». Daniel levantó la vista hacia el cielo nocturno, donde algunas estrellas luchaban por brillar a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «Ahora gano en una semana lo que antes ganaba en una hora, pero cada peso me sabe diferente porque sé exactamente cuánto sudor y esfuerzo costó. Roberto me trata con respeto. Los clientes me saludan por mi nombre,
y al final del día puedo dormir tranquilo sabiendo que hice un trabajo honesto. Su voz se llenó de emoción contenida. Nunca pensé que diría esto, pero creo que perderlo todo fue lo mejor que pudo pasarme. Camila sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar esas palabras. Este Daniel, vulnerable, reflexivo y humilde, era tan diferente del hombre con quien se había casado años atrás. «Me alegra escucharte hablar así», dijo con voz temblorosa. «Durante nuestro matrimonio, siempre tuve miedo de que tu obsesión por el éxito te consumiera completamente. Te veía trabajar hasta la madrugada, estresarte por cada detalle, sacrificar tu salud y nuestras relaciones por cerrar un contrato más». Ella también se detuvo, volteándose para mirarlo directamente a los ojos bajo la luz tenue del farol cercano. «Yo te amaba profundamente, Daniel, pero no sabía cómo salvarte de ti mismo. Intenté hablar contigo tantas veces, pedirte que bajaras el ritmo, que disfrutaras la vida que habíamos construido juntos, pero mis palabras nunca llegaban realmente a ti». Una lágrima rodó por su mejilla, y Daniel levantó la mano instintivamente para limpiarla con su pulgar, un gesto tan natural y familiar que los transportó a ambos años atrás, cuando ese tipo de intimidad era cotidiana entre ellos. «Perdóname por no haberte escuchado cuando tuve la oportunidad», murmuró Daniel con voz rota. «Perdóname por hacerte sentir invisible en tu propio matrimonio». Camila tomó la mano de Daniel entre las suyas, entrelazando sus dedos con una necesidad que ninguno de los dos había anticipado. «Ya no importa buscar culpables del pasado», dijo suavemente. «Lo que importa es que ambos hemos cambiado, hemos crecido, hemos aprendido lecciones dolorosas que tal vez necesitábamos aprender». Comenzaron a caminar nuevamente, esta vez con las manos entrelazadas, sintiendo cómo años de distancia y dolor se disolvían lentamente con cada paso compartido. Hablaron durante horas mientras recorrían las calles tranquilas de la colonia, compartiendo detalles de sus vidas durante los 2 años que habían estado separados. Camila le contó sobre su trabajo en la firma de auditoría, sobre cómo había aprendido a estar sola sin sentirse sola, sobre las terapias que tomó para sanar las heridas emocionales del divorcio. Daniel le contó sobre las semanas en el albergue, sobre la señora Guadalupe y su casa llena de gallinas, sobre don Armando y sus tacos de suadero, sobre cómo cada pequeña victoria en su nueva vida simple le daba más satisfacción que cualquier contrato millonario. Cuando finalmente se dieron cuenta del tiempo, eran casi las 12 de la noche y habían caminado en círculos por toda la colonia sin notarlo siquiera. Se detuvieron frente a una pequeña iglesia cerrada, y en ese momento ambos comprendieron que algo entre ellos había cambiado irrevocablemente. Daniel acompañó a Camila hasta donde había estacionado su auto, un pequeño sedán color plata que ella había comprado con sus propios ahorros después del divorcio. Permanecieron parados junto al vehículo durante varios minutos, ninguno queriendo realmente que la noche terminara, pero sabiendo que eventualmente tendrían que separarse. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó Daniel con voz cargada de esperanza y vulnerabilidad. Camila sonrió suavemente, una sonrisa genuina que iluminó su rostro bajo la luz de la luna. «Me gustaría eso», respondió simplemente. Acordaron encontrarse el siguiente lunes, el único día libre de Daniel, para tomar café en el parque y continuar las conversaciones que apenas habían comenzado. Camila subió a su auto, arrancó el motor, pero antes de irse, bajó la ventanilla y lo llamó. «Daniel», dijo con seriedad, «estoy orgullosa de ti. De verdad lo estoy». Él sintió cómo el pecho se le apretaba con emoción, asintió sin poder hablar y observó las luces traseras del auto desaparecer en la distancia. Caminó de regreso a su cuarto con el corazón más ligero de lo que había estado en años, sintiendo que tal vez, solo tal vez, el destino le estaba dando una segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. Los siguientes meses transcurrieron como una danza cuidadosa entre dos personas que se conocían profundamente, pero que también eran extraños el uno para el otro. Daniel y Camila comenzaron a verse regularmente cada lunes, encontrándose en diferentes lugares de Guadalajara para explorar la ciudad,
como si la estuvieran descubriendo por primera vez juntos. Caminaron por el Mercado Libertad, probando dulces típicos y comprando artesanías. Visitaron el Hospicio Cabañas para admirar los murales de Orozco. Se sentaron en las bancas de la Plaza Tapatía a observar a los mariachis tocar para turistas. Compartieron raspados de limón en las tardes calurosas de abril. Cada encuentro profundizaba la conexión que se estaba reconstruyendo entre ellos, pero ambos mantenían cierta distancia cautelosa, conscientes de que apresurarse podría destruir algo frágil pero hermoso que estaba creciendo. Hablaban de todo: sus miedos, sus sueños, sus arrepentimientos, sus esperanzas para el futuro. Camila le contó sobre el día que decidió perdonarlo completamente, un proceso que tomó meses de reflexión y sanación personal. Daniel le confesó que nunca había dejado de amarla realmente. Solo había estado demasiado ciego y obsesionado para darse cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió. Un lunes de mediados de mayo, cuando las jacarandas llenaban las calles de Guadalajara con sus flores moradas cayendo como lluvia de color, Daniel tomó una decisión importante. Durante las últimas semanas, había estado ahorrando cada peso extra que ganaba en la taquería, guardándolo cuidadosamente en un sobre debajo de su colchón. Había juntado 3,500 pesos, una cantidad modesta pero significativa para él en su situación actual. Con ese dinero fue a una pequeña joyería en el centro, un lugar humilde regentado por un señor mayor que hacía reparaciones y vendía piezas sencillas. Le explicó su situación con honestidad completa. Era un hombre reconstruyendo su vida después de perderlo todo, tenía un presupuesto limitado, pero necesitaba algo especial para alguien especial. El joyero, conmovido por su historia, le mostró un anillo delicado de plata, con un pequeño detalle en forma de corazón, simple pero elegante, que costaba exactamente 3,000 pesos. «Es plata de ley, trabajo artesanal», explicó el señor. «No es oro ni tiene diamantes, pero está hecho con cariño y dedicación». Daniel lo compró sin pensarlo 2 veces, guardando los 500 pesos restantes para lo que tenía planeado hacer. Ese anillo representaba todo lo que él era ahora: humilde, honesto, real. El siguiente lunes, Daniel invitó a Camila a un lugar especial que había descubierto durante sus caminatas solitarias de las primeras semanas. Un pequeño café llamado Rincón de Luna en la colonia americana, escondido entre edificios antiguos y árboles frondosos. Era un lugar tranquilo y acogedor, con solo 6 mesas y música suave de fondo, perfecto para conversaciones íntimas. Llegaron cerca de las 4 de la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, y la luz dorada de la tarde entraba por las ventanas creando un ambiente casi mágico. Ordenaron 2 cafés de olla con pan de elote y se sentaron en la mesa junto a la ventana que daba hacia un pequeño jardín interior con bugambilias fucsia trepando por las paredes. Conversaron con la facilidad que habían desarrollado durante estos meses de reencuentro, riendo juntos, compartiendo silencios cómodos, sintiendo cómo el amor que nunca había muerto realmente florecía nuevamente con fuerza renovada. Después de una hora de conversación relajada, Daniel respiró profundo, tomó las manos de Camila entre las suyas sobre la mesa y la miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de ella se acelerara instantáneamente. «Camila», comenzó con voz temblorosa pero firme, «estos últimos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años, tal vez en toda mi vida. No porque las cosas sean perfectas o porque tenga dinero o éxito, sino porque finalmente entiendo lo que realmente importa». Ella apretó sus manos sintiendo cómo sus propias manos temblaban con anticipación. Cuando tenía todo materialmente, estaba completamente vacío por dentro. «Ahora que no tengo casi nada, me siento completo, porque te tengo a ti de vuelta en mi vida». Sacó la pequeña caja del bolsillo de su pantalón, la abrió, revelando el anillo de plata que brillaba suavemente bajo la luz de la tarde. «No puedo ofrecerte una vida de lujos ni promesas de riqueza. Solo puedo ofrecerte mi corazón renovado, mi compromiso verdadero y la certeza de que nunca más te haré sentir invisible o abandonada». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas
que comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. No quiero solo reconstruir mi vida, Camila. Quiero reconstruirla contigo. ¿Me darías la oportunidad de hacerlo bien esta vez? ¿Me darías la oportunidad de amarte como siempre debí hacerlo? Y Camila, llorando y riendo al mismo tiempo, respondió con las palabras que ambos necesitaban escuchar. Sí, Daniel. Sí quiero intentarlo de nuevo contigo. Camila colocó el anillo de plata en su dedo con manos temblorosas, admirando cómo la luz de la tarde hacía brillar el pequeño corazón grabado en el metal. No era el anillo de compromiso que Daniel le había dado años atrás, aquel aro de oro blanco con un diamante que ella había devuelto el día del divorcio. Este era mucho más simple, más humilde, pero significaba infinitamente más porque representaba todo lo que ambos habían atravesado para llegar hasta este momento. Las otras personas en el café los observaban con sonrisas cómplices, conmovidas por la escena romántica que se desarrollaba frente a ellos. La dueña del lugar, una señora de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño, se acercó con 2 rebanadas de pastel de 3 leches. «Por la casa», dijo guiñando un ojo, «para celebrar el amor que vuelve a nacer». Daniel y Camila la agradecieron con sonrisas enormes, compartiendo el postre mientras sus manos permanecían entrelazadas sobre la mesa, sin querer soltarse ni por un segundo. Hablaron durante horas más, planeando con cautela pero con esperanza cómo sería esta nueva etapa de su relación, conscientes de que necesitaban construir sobre bases completamente diferentes a las del pasado. Esa noche, Daniel caminó de regreso a su cuarto con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Cuando llegó, encontró a la señora Guadalupe dándole de comer a sus gallinas en el patio trasero. Ella notó inmediatamente el brillo diferente en los ojos de su inquilino y sonrió sabiamente. «Se ve feliz, joven Daniel», comentó esparciendo maíz en el suelo mientras las aves picoteaban alrededor de sus pies. Daniel no pudo contener la sonrisa que se extendió por todo su rostro. «Lo estoy, doña Guadalupe. Creo que finalmente estoy encontrando mi camino». La señora asintió con aprobación, limpiándose las manos en su delantal floreado. A veces Dios nos quita todo para enseñarnos qué es lo verdaderamente importante, y cuando finalmente aprendemos la lección, nos devuelve bendiciones que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Daniel, confirmando algo que él había estado sintiendo durante meses, pero no había sabido expresar con palabras. Se despidió de ella y subió a su pequeño cuarto. Se acostó en la cama individual y por primera vez en años rezó una oración sincera de agradecimiento por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado en el proceso. Los meses siguientes fueron de ajustes, aprendizaje y construcción cuidadosa, de algo nuevo y sólido entre Daniel y Camila. Ella lo visitaba en la taquería algunas tardes después de su trabajo, sentándose en su mesa favorita, junto a la ventana, para acompañarlo durante las últimas horas de su turno. Roberto había notado la transformación en su empleado desde que esa mujer apareció en su vida, y aprobaba completamente la relación con su bendición discreta pero evidente. Daniel seguía trabajando duro, ahorrando cada peso posible, pero ahora con un propósito claro que iba más allá de la simple supervivencia. Había comenzado a tomar cursos gratuitos en línea sobre administración de pequeños negocios durante sus horas libres, estudiando en su cuarto con su viejo celular como única herramienta. No soñaba con recuperar su antigua empresa o volver al mundo corporativo que lo había consumido antes. Sus sueños ahora eran más modestos, pero infinitamente más significativos. Tal vez algún día abrir su propia pequeña consultoría para ayudar a negocios familiares como la taquería de Roberto, compartir el conocimiento que había adquirido en sus años de experiencia, pero aplicarlo de formas más humanas y éticas. Camila también experimentaba su propio proceso de transformación durante estos meses. Había guardado el anillo de plata en su dedo como símbolo de su compromiso renovado, explicándoles a sus compañeros de trabajo con orgullo la historia de reencuentro y segunda oportunidad. Su hermana mayor, Gabriela, inicialmente había mostrado preocupación
Cuando Camila le contó que estaba dándole otra oportunidad a Daniel, ¿estás segura de que ha cambiado realmente?, le había preguntado con escepticismo protector. Pero después de conocer a este nuevo Daniel en una cena familiar, incluso Gabriela tuvo que admitir que era como si estuviera frente a una persona completamente diferente del hombre obsesionado con el trabajo que había conocido años atrás. Los padres de Camila, que vivían en Tlaquepaque, también fueron presentados nuevamente a Daniel un domingo de junio. El encuentro fue inicialmente tenso, lleno de preguntas directas y miradas evaluadoras, pero al final de la tarde el padre de Camila le dio un apretón de manos firme a Daniel y le dijo: «Lo que importa no es cuántas veces un hombre cae, sino que tenga el valor para levantarse con dignidad. Veo ese valor en ti ahora, muchacho». Esas palabras significaron más para Daniel que cualquier reconocimiento empresarial que hubiera recibido en su vida anterior. Una tarde calurosa de agosto, casi 6 meses después de que Camila le dijera que sí en aquel café escondido, Daniel recibió una llamada inesperada en su celular. Era Ricardo, un antiguo cliente de su empresa consultora, uno de los pocos que había mantenido el contacto después de la debacle con Rodrigo. «Daniel, necesito tu ayuda con un proyecto pequeño. Sé lo que pasó con tu empresa, sé que no tuviste nada que ver con lo que hizo Rodrigo, y confío en tu criterio profesional. Es un trabajo de consultoría simple, 2 semanas de análisis financiero para una expansión que estoy planeando. Te pagaría 25,000 pesos. Daniel sintió cómo su corazón se aceleraba con la propuesta, no tanto por el dinero, sino por lo que representaba. Alguien todavía creía en sus capacidades profesionales, alguien estaba dispuesto a darle una oportunidad de usar su experiencia nuevamente. Aceptó el proyecto, acordando trabajar en él durante sus días libres y después de su turno en la taquería. No pensaba renunciar a su trabajo con Roberto. Ese empleo humilde le había enseñado lecciones invaluables sobre humildad, trabajo duro y valor real que nunca quería olvidar. Pero tal vez, solo tal vez, podía empezar a reconstruir también su vida profesional sin perder lo esencial que había aprendido en el camino. El proyecto con Ricardo fue un éxito rotundo que abrió puertas que Daniel había creído cerradas para siempre. Su antiguo cliente quedó tan impresionado con el análisis detallado y las recomendaciones estratégicas que comenzó a recomendarlo discretamente con otros empresarios de su círculo. Pronto Daniel tenía 2 proyectos más, luego 3, pequeños trabajos de consultoría que podía manejar en su tiempo libre sin sacrificar su empleo en la taquería ni, más importante aún, su tiempo con Camila. En octubre, casi un año después de haber perdido todo, Daniel había ahorrado suficiente dinero para mudarse a un departamento pequeño pero digno en la colonia del Fresno, un lugar de un dormitorio con cocina propia y baño completo. La señora Guadalupe lloró el día que él se despidió, abrazándolo como a un hijo y haciéndole prometer que la visitaría seguido. «Usted me salvó cuando más lo necesitaba», le dijo Daniel con voz emocionada. «Nunca olvidaré su bondad». Ella simplemente sonrió, secándose las lágrimas con la punta de su delantal. «Yo no hice nada especial, mijo. Solo vi a un hombre bueno que necesitaba una oportunidad para volver a ponerse de pie». Le regaló una de sus mejores gallinas ponedoras como regalo de despedida, insistiendo en que la llevara a su nuevo hogar para que tuviera huevos frescos cada mañana. Daniel amueblaron su departamento con muebles sencillos comprados de segunda mano en el mercado de pulgas, cada pieza elegida con cuidado y cariño. Camila lo ayudó a decorar el espacio pequeño con plantas en macetas, cortinas color terracota y fotografías de momentos felices que habían capturado durante sus meses de reencuentro. No era lujo ni elegancia, pero era cálido, acogedor y honesto, un reflejo perfecto de lo que ambos se habían convertido. Una noche de noviembre, mientras cenaban juntos en la pequeña mesa de la cocina que Daniel había restaurado él mismo, Camila dejó caer una pregunta que había estado guardando durante semanas. ¿Has pensado en qué quieres para nosotros a largo plazo?, preguntó con suavidad mientras servía más agua de Jamaica en sus vasos. Daniel dejó su tenedor sobre el plato,
La miró directamente a los ojos con una seriedad que ella conocía bien. «Quiero casarme contigo nuevamente», respondió sin titubear. «Pero esta vez quiero hacerlo bien, sin prisa, sin presión, construyendo algo que realmente dure, porque está basado en lo correcto». Camila sintió cómo su corazón se expandía con amor y esperanza. «Yo también quiero eso», admitió con una sonrisa radiante. «Quiero casarme contigo cuando ambos sepamos con certeza que estamos listos, que hemos sanado completamente y que podemos construir algo hermoso juntos». Pasaron los siguientes meses, disfrutando su relación sin apuros, viviendo el presente con gratitud profunda por cada día compartido. Daniel mantenía su trabajo en la taquería 3 días a la semana, mientras dedicaba el resto de su tiempo a proyectos de consultoría que ahora llegaban con más frecuencia. Roberto había bromeado diciendo que pronto Daniel sería demasiado importante para lavar platos, pero Daniel siempre respondía con la misma convicción: «Este trabajo me mantiene con los pies en la tierra, don Roberto. No planeo dejarlo nunca». Y lo decía completamente en serio, porque esas horas en la taquería le recordaban constantemente quién era realmente y qué valores quería mantener sin importar cuánto creciera profesionalmente. Camila continuaba con su trabajo en la firma de auditoría. Había recibido un ascenso en diciembre que reconocía sus años de dedicación y excelencia. Cenaban juntos al menos 4 noches a la semana, alternando entre el departamento de él y el de ella, cocinando recetas nuevas, viendo películas acurrucados en el sofá, hablando de todo y de nada con la facilidad de 2 personas que se conocen profundamente y se aceptan completamente. Sus familias se habían acostumbrado a verlos juntos nuevamente, y ya nadie cuestionaba la solidez de su relación reconstruida. Una tarde de febrero, exactamente 2 años después de aquel encuentro bajo la lluvia en la Plaza de Armas, Daniel llevó a Camila a un lugar especial en las afueras de Guadalajara. Era un rancho pequeño en Tlajomulco que pertenecía a la familia de Roberto, rodeado de campos verdes y árboles antiguos, con una capilla diminuta de piedra que había sido construida hace más de 100 años. El cielo era de un color celeste perfecto, sin una sola nube, y el aire olía a tierra fresca y flores silvestres. Solo estaban presentes 20 personas: los padres de Camila, su hermana Gabriela con su esposo e hijos, algunos amigos cercanos, Roberto y su esposa, la señora Guadalupe con su mejor vestido floreado, y Ricardo, el cliente que le había dado la primera oportunidad de regresar. No había fotógrafo profesional, solo cámaras de celular capturando momentos espontáneos. No había banquete elaborado, solo una comida sencilla preparada con amor por las madres de ambos. No había música de banda contratada, solo una guitarra tocada por el primo de Camila, que cantó canciones románticas tradicionales. Camila caminó hacia el altar improvisado, bajo un árbol centenario, vestida con un vestido sencillo color marfil que había comprado en una boutique local, sin velo elaborado ni cola larga, solo un ramo pequeño de flores de campo en sus manos. Daniel la esperaba vestido con un traje gris simple que había comprado con sus propios ahorros, nervioso y emocionado al mismo tiempo. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron con lágrimas rodando por sus mejillas, sin vergüenza ni intento de ocultarlas. El sacerdote, un hombre mayor que había conocido a la familia de Camila durante décadas, condujo una ceremonia breve pero profundamente significativa. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel tomó las manos de Camila entre las suyas y habló desde el corazón sin papel ni palabras ensayadas. «Camila, la primera vez que nos casamos, te prometí darte el mundo entero, y fracasé miserablemente en darte lo único que realmente necesitabas: mi presencia, mi tiempo, mi atención completa. Hoy no puedo prometerte riquezas ni lujos, pero puedo prometerte algo mucho más valioso. Te prometo estar presente en cada momento, en las alegrías y en las dificultades. Te prometo valorar cada día a tu lado como el regalo que es. Te prometo nunca olvidar las lecciones que la vida nos enseñó de la forma más dura. Y te prometo amarte no con la obsesión ciega de quien busca poseer, sino con la gratitud humilde de quien reconoce una bendición
cuando la tiene enfrente. Camila respondió con voz temblorosa pero firme. Daniel, cuando te di esos $1000 bajo la lluvia hace 2 años, no lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque vi a un hombre bueno en su peor momento y quise darle una oportunidad de volver a levantarse. Nunca imaginé que en el proceso de ayudarte a reconstruir tu vida, tú reconstruirías también mi fe en el amor verdadero. La primera vez que nos casamos tenías todo materialmente, pero estabas vacío por dentro. Hoy no tienes casi nada en comparación, pero tienes tu corazón completo, y eso es infinitamente más valioso para mí. Te elijo hoy no por lo que tienes o por lo que puedes darme, sino simplemente por quién eres. Y eso es más que suficiente. Intercambiaron anillos simples de oro blanco, mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y rosas. Se besaron bajo los aplausos y lágrimas felices de sus seres queridos, sellando una promesa que esta vez sabían con certeza absoluta que cumplirían. La recepción fue una celebración humilde, pero llena de alegría genuina que se extendió hasta bien entrada la noche. Bailaron bajo las estrellas en el patio del rancho, comieron tamales y pozole preparado en ollas enormes, escucharon historias divertidas y emotivas contadas por amigos y familiares. Roberto le dio un abrazo fuerte a Daniel y le susurró al oído: «Estoy orgulloso de ti, muchacho. Has demostrado que el verdadero éxito se mide en cómo tratas a las personas que amas, no en cuánto dinero tienes en el banco». La señora Guadalupe bendijo a la pareja joven con palabras llenas de sabiduría campesina y fe profunda. Los padres de Camila, inicialmente escépticos sobre darle otra oportunidad a Daniel, ahora lo abrazaban como al hijo que siempre habían querido. Y cuando finalmente todos se despidieron, y los recién casados se quedaron solos bajo el cielo estrellado de febrero, se sentaron en los escalones de la capilla antigua tomados de la mano en silencio completo, sin necesidad de palabras para expresar la paz profunda que sentían en sus corazones. Daniel había aprendido que a veces necesitas perderlo absolutamente todo para encontrar lo verdaderamente importante. Que el valor de una persona no se mide en cuentas bancarias ni títulos empresariales, sino en su capacidad de levantarse después de caer y en cómo trata a quienes lo aman, incluso en sus peores momentos. Camila había aprendido que el perdón genuino no es olvidar el dolor, sino elegir conscientemente no permitir que ese dolor defina tu futuro. Que el amor verdadero no es ciego ni incondicional, sino que ve claramente todos los defectos y aún así elige quedarse, elige creer, elige construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que fue. Juntos habían descubierto que las segundas oportunidades existen no para repetir los mismos errores con diferentes resultados, sino para aplicar la sabiduría dolorosamente ganada en la construcción de algo completamente nuevo y auténtico. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Recuerda siempre que las pérdidas más dolorosas a menudo son las maestras más sabias y que Dios nunca nos quita algo sin tener preparado algo mejor para nosotros en el momento perfecto. Los caminos de la vida pueden ser misteriosos y a veces crueles, pero cada tropiezo, cada caída, cada momento de oscuridad total tiene un propósito divino que solo podemos comprender cuando miramos hacia atrás desde la luz. Que Dios bendiga tu vida con la sabiduría para reconocer las verdaderas bendiciones cuando aparecen disfrazadas de pérdidas, con la fuerza para levantarte cada vez que caigas y con el amor auténtico que valora la presencia por encima de las posesiones. Y que así como Daniel y Camila encontraron su camino de regreso el uno al otro, cuando todo parecía perdido, tú también encuentres tu propósito renovado en los lugares más inesperados. Que la paz de Dios llene tu corazón hoy y siempre. Amén.